Muy bien. Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos. Una clase más. Vamos a comenzar con un repaso de lo que vimos la semana anterior y después de este repaso nos vamos a pasar al nuevo tema del día de hoy y después al final quisiera hablar un poquito acerca de de Rosh Hashanah, que se acerca ya ahorita Rosh Hashanah, entonces también para tenerlo presente. Entonces, un poquito de lo que hemos hablado hasta ahorita es que una persona que se dedica a los niños, mi opinión es que realmente no existe demasiadas clases, vamos a llamarlo de esa manera. No es como que les preparas una clase de Musar, una clase de Ashkafá, una clase de diferentes cosas, sino que todo tendría que venir incluido dentro del currículum que ellos ya tienen. Si se acordarán, déjenme ver si tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos esta Mishnah, la que nos indica qué tendría que ser nuestro mapa mental, digamos, de estudio de la Torá. Esta Mishnah nos indica, ¿no? Que tendría que ser, a los 5 años tendría que estar estudiando Tanaj, que básicamente es todo el Mikra, desde el Humash y todo el Tanaj en general. A los 10 años tendría que estar estudiando Mishnah. A los 13 años tendría que ya tener la capacidad de cumplir los preceptos y por lo tanto tendría que ya haber estudiado los preceptos de antes. Y a los 15 años estar estudiando el Talmud, que es básicamente la raíz de los preceptos. Entonces ahorita vamos a explicar un poquito estas categorías. Y comentamos que de hecho, bueno, antes de eso, lo primero que tendría que estar viendo un niño serían las letras, los sonidos, la forma, el sonido, el nombre y todas las vocales para ir viendo después empezar en la lectura, ¿no? Entonces tendría que tener la capacidad de reconocer todas las letras, cada una con su sonido particular, el nombre que tiene cada una de las letras, después las vocales y después juntar todo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar primero introduciendo a los niños al hebreo, a la lectura del hebreo. Dijimos que a los 3 años es cuando un niño tendría que estar, por un lado, tiene realmente desde los 3 hasta los 6, 7 años, para aprender todo lo que tenga que ver con aprender a leer, aprender la forma de la letra, el sonido de la letra, y después los vocales y después juntar tanto las letras con las vocales. Eso era lo que hemos hablado hasta ahorita y que también en este momento, como vimos en la sección anterior, también en este momento es cuando tendríamos que estar enseñándole Pesukim, enseñándole enseñándole que el niño conozca ya varios Pesukim de memoria, ¿no? Como Torah, Sibalano, Moshe, Morashá, Kirat, Jacob, o el irle enseñando poco a poco el Kriyat Shema y en esto aplica también que vayan aprendiendo poco a poco la tefilá. Dijimos que en esta edad, de los 3 a los 6 7 años, un niño tendría que estar aprendiendo todo aquello que se aprende a través de la experiencia. En otras palabras, cuando yo vivo el judaísmo, es algo que va saliendo poco a poco. Entonces yo vivo las berajot, por ejemplo, en el Kriyat Shema tenemos las berajot, perdón, en la comida tenemos las berajot. Entonces yo voy a comer mis alimentos con ellos en la escuela y entonces los niños van a ir aprendiendo las berajot, no solamente el nusach, no solamente las palabras de las berajot, sino también van a estar aprendiendo cómo decir una berajá. En otras palabras, si las digo yo de manera tranquila y con gusto, o si las digo demasiado rápido y de una manera no tranquila. Entonces los niños van a estar aprendiendo no solamente las cosas que las cosas que yo digo, sino también van a estar aprendiendo cómo las digo. Los niños absorben en esta edad. Entonces, de los 3 a los 6 años, el niño tendría que estar aprendiendo varios Pesukim de memoria, los personajes del Tanaj, la historia, el relato del Tanaj. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Humash lo podemos dividir en la narrativa y las mitzvot, ¿no? Que cuando lo que implica dominar el Humash implica que la persona pueda leer con precisión y fluidez, pueda traducir lo que está leyendo, entender lo que está diciendo, poder entender la narrativa de cada uno de ellos y poder sacar las mitzvot que vienen en cada una de las secciones del Humash. Y comentamos que realmente esta parte de la narrativa
los niños la pueden ir aprendiendo desde antes de que sepan leer y escribir. Desde antes de que sepan la lectura, pueden empezar a aprender la narrativa del Tanaj, ¿ok? Entonces, cuando los niños son pequeños, de los 3 a los 6 7 años, tendrían que estar aprendiendo, por un lado, pesukim de memoria, o sea, poder aprender a recitar los pesukim de memoria, estar aprendiendo las historias del Tanaj a través de una historia que se le va a quedar mucho más fácil a un niño, a través de actividades divertidas que van a estar aprendiendo, y por otro lado también a través de la repetición constante. También una persona tiene los niños van a estar aprendiendo aquello que vivimos. Entonces, en otras palabras, llega Hanukkah y vivimos Hanukkah. No es algo simplemente que está nada más, sino que se vive. Hanukkah se vive. Por lo tanto, los niños van a aprender Hanukkah porque lo van a vivir. Entonces, en esta edad no están aprendiendo información, tanta información, están aprendiendo historias, están aprendiendo pesukim de memoria porque lo repiten constantemente y están aprendiendo aquello que ellos pueden vivenciar, aquello que están viviendo todos los días. Como dijimos, las berajot, la tefilá, el Kriyat Shema en la tefilá, las berajot de Birkot HaShachar, poco a poco ir aprendiendo algo que lo repiten todos los días. Entonces, aunque los niños en esta edad, de los 3 a los 6 años, no tienen una memoria explícita, que es lo que se le llama la memoria, en la memoria que nos ayuda a recordar datos específicos, no tienen los niños a esta edad esta memoria, pero lo que sí van a poder ir haciendo es aprendiendo las cosas que aprenden con repetición a través de la forma, el sonido, los nombres, las vocales, etcétera. Todo eso los niños lo van a estar aprendiendo. Que es lo único que les vamos a estar enseñando, digamos, lo que va dirigido a su memoria explícita es esa parte, la parte de las letras, el sonido, la forma, y a través de cómo se lo vamos a enseñar, a través de actividades. La idea es que tengamos diferentes materiales, que esos diferentes materiales puedan llegar a cubrir las necesidades de cada uno de los niños, algo que les interese, tener diferentes cosas que si esto no les interesó, pruebo con esta otra cosa, y tal vez esto no le interesó a un niño, pero sí le interesó a otro niño, y entonces eso es lo que digamos, el que está a cargo, un guía de grupo, tendría que ir conociendo a las personas que tiene enfrente y poder ir sabiendo a cada uno qué es lo que necesita darle, ¿ok? Entonces, esto es 3 a 6 años. Después, bueno, otra cosa que hay que mencionar, obviamente, en esta edad debe ser obvio esto que voy a decir, pero en las otras edades no es tan obvio. Los niños no van a tener una clase especial de Musar, una clase especial de Ashkafá. Estos temas, el Musar, o como lo pusimos en nuestra tablita, no lo pusimos como Derech Eretz, como buenos modales. Vamos a compartir mi pantalla, lo que empezamos a ver la vez anterior. ¿Se acuerdan? Es mi estructura, mi mapa mental de estructura del estudio de la Torah para un adulto. Y esto es más que nada para un adulto, no para un niño, porque para un adulto sí, para un adulto ya tengo la mente, ya divido en mi mente los diferentes temas, y entre ellos está la shkafá o la cosmovisión, que básicamente es la manera en la que yo voy a leer la Torah, la manera en la que voy a entender los pesukim de la Torah. En otras palabras, como mencionamos el ejemplo, ¿no? Una persona que cree en Yeshua o que cree en Mohammed, como ellos ya tienen su creencia previa, todo lo que lean en el Tanaj, van a leer en cada página del Tanaj, van a leer a Mohammed o a Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos ya creen en ellos. Entonces, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que estas personas están leyendo con un preconcepto la Torah. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que nosotros entender cuál es el preconcepto que tiene el pueblo judío en la Torá, porque también existe algo, existe vamos a llamarlo así, la manera autoritativa de leer el texto, porque ¿qué pasa cuando no hay una manera autoritativa de leer el texto? Pues lo que podemos ver hoy en día en el cristianismo. Todo el cristianismo básicamente tiene como fundamento la Biblia, ¿no? Y para ellos esto es su fundamento. La diferencia es cómo cada uno de ellos interpreta la Torá. Cada uno de ellos lo interpreta de una manera diferente y como quiere. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca que haya una cantidad impresionante de divisiones dentro del cristianismo, porque no se ponen de acuerdo en una sola visión.
una ventaja que tenía la Iglesia Católica es que tenían, tenían su sistema donde había una sola interpretación de todo, pero hoy en día ya se perdió eso y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cada quien tiene su propia interpretación de la Torá y cada quien llega con sus propias conclusiones y cada quien llega con una religión completamente diferente donde ni siquiera podemos decir que creen en lo mismo ni uno del otro, ¿no? El judaísmo no tenemos ese problema, porque en el judaísmo sí creemos que no solamente fue entregada la Torah Shebichtav, la Torah escrita, sino también fue entregada una Torah Shebe'al Peh. Y la Torah no fue entregada a cualquier persona, fue entregada a un pueblo en específico que ya tenían una shkafá, que ya tenían una cosmovisión previa a recibir esta Torah. En otras palabras, Abraham Avinu, con su propio esfuerzo, ya había alcanzado a entender quién era el creador del universo. Y muchos de los conceptos que hoy en día entendemos como conceptos básicos del judaísmo, como por ejemplo saber que Hashem existe, saber que Él es uno, que no tiene cuerpo ni forma, etcétera, todos estos conceptos son conceptos que Abraham Avinu ya había logrado comprender a través de su propio razonamiento. Y él logró, a través de justo pensar y contemplar en la creación, en el universo, a través de la meditación, a través de la hitbodet, a través de aislarse a sí mismo para poder dedicarse a sus pensamientos y a los pensamientos de lo divino y del universo, fue a través de ello que él logró entender quién era el creador del universo. Y esa fue la misma tradición que le fue pasando a sus hijos generación tras generación. Incluso, como dato curioso, y también para que sepan esto, si alguna vez se lo enseñan a sus hijos, a sus niños, que es decir, ¿por qué decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Uno, ¿por qué lo decimos en medio de Shema Israel? O sea, porque si ustedes leen la Torah, ahí en Deuteronomio 6:4, ahí que va a decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta et Hashem Elokeja, Bechole Babeja, etc. Entonces, pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos detenemos entre un versículo y el otro y agregamos un párrafo que no está en la Torah, que es Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Entonces, ¿por qué agregamos este párrafo? Nos enseñan la tradición oral, nuestros sabios nos enseñan que hay una tradición desde la época de Jacob Avinu, que cuando Jacob Avinu estaba a punto de fallecer, le dijo a sus hijos: tengo miedo de que a lo mejor ustedes no tengan esa misma fe que compartieron mi abuelo y mi padre, o sea, Abraham e Yitzhak, y tengo miedo que no sigan ustedes esta tradición y que haya dentro de ustedes algún tipo de renuncia a la creencia en un ser único e infinito. A lo que los hijos de Jacob, que el otro nombre de Jacob, ¿se acuerdan? Es Israel, le dijeron a su papá: Shema Israel, escúchanos Israel, o sea, escúchanos Jacob. Hashem Elokeinu, Hashem es nuestro Dios, Hashem Echad y Hashem es uno. Entonces, cuando Jacob escuchó a sus hijos pronunciar esas palabras, entonces dijo: Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, bendito sea la majestuosa gloria de Hashem para siempre jamás. Y entonces, debido a ese suceso que ocurrió en el pasado, es que hoy en día seguimos diciendo Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed hasta nuestros tiempos. Entonces, esta historia nos ilustra varias cosas. Uno, por un lado, podemos nosotros aprovechar este tipo de historias cuando estamos enseñando alajá, por ejemplo, o cuando estamos en la parashá, cuando nos habla de la muerte de Jacob Avinu, y podemos contar esta historia para enseñarles a los niños desde qué antiguo es el Shema, ¿no? Desde que la época de Jacob ya tenemos el Kriyat Shema. Y también, ¿por qué decimos el Baruch Shem Kevod Malchuto Olam? Ahí lo tenemos, porque es una tradición que así lo decían nuestros antepasados. Y también podemos aprovechar esta oportunidad para enseñarles a los niños de la verdadera fe que tenemos en Hashem, que Hashem es uno, y que Él y no existe ningún otro, y que ¿quién llegó a esa creencia? Abraham, y se lo transmitió a Yitzhak, Yitzhak a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, sus 12 hijos fueron transmitiendo esta información de generación en generación hasta nuestros días. Y así es como se transmite la Ashkafá, ¿no? Entonces, cerrando el círculo de lo que estamos hablando, que es un repaso de lo que vimos la semana anterior, dicho con otras palabras, que la Ashkafá, que es la cosmovisión, es la manera en la que yo veo la Torah. Cuando yo entiendo, como lo entendió Abraham Avinu y se lo transmitió de generación en generación, que Hashem es uno y que no tiene cuerpo ni forma, cuando yo leo la Torah voy a leerla de otra manera. Porque en la Torá, si yo la leo sin tener este contexto, yo voy a entender que Hashem tiene cuerpo y forma, y Hashem tiene una mano, y Hashem se enoja, y Hashem se pone contento, y entonces Hashem cambia.
Entonces, cuando yo no tengo claridad acerca del contexto de la Torah, acerca de la Ashkafá, de la cosmovisión que el pueblo judío ha venido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días, cuando yo no tengo ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a leer la Torah como yo quiera, como yo soy, lo que yo pienso actualmente. Pero cuando primero me pongo a estudiar y a entender que Hashem no tiene cuerpo ni forma, entonces voy a poder entender la Torah de la manera correcta, de la manera en la que fue entregada al pueblo, que también ya tenía ese contexto, porque al final de cuentas la Torah fue entregada al pueblo de Israel, los descendientes, como Bnei Israel, los descendientes de Jacob Avinu, descendientes de Isaac, de Abraham, y que tenían esta fe en un Dios único, que es incorpóreo y que es eterno, que no es temporal. Entonces, eso, a lo mejor yo adulto, lo tengo que aprender por aparte. Y tengo que agarrar un libro que me hable de los 613, de los 13 principios de fe, o tengo que agarrar un libro que me hable de la Shkafá, de la cosmovisión, como los libros que les recomendé la semana anterior, el Derech Hashem, los libros de Maimónides, el Rambam, Moshe Maimón, etc. Estos libros me van a ayudar a entender una cosmovisión correcta de quién es el creador del universo. Pero yo a un niño pequeño no le voy a enseñar estos libros porque son muy complejos para ellos. Para nosotros también son complejos y mucho más para los niños. ¿Qué voy a hacer con los niños? Les voy a contar esta historia que les acabo de contar a ustedes. Y a través de contarles esta historia, les voy a transmitir el mensaje de que Hashem de que Hashem entregó la Torah a un pueblo que ya creía en que Hashem es uno, ¿correcto? Entonces la cosmovisión no se las voy a enseñar no se las vamos a enseñar a los niños a través de información complicada que no van a entender. Se los vamos a enseñar a través de cómo, a través de esta lección de las historias que les voy a contar. Les voy a contar la historia de cómo Abraham vino, lo que nos dice el Midrash, de que Abraham vino empezó a investigar quién era Hashem y empezó poco a poco a ver la luna, el sol, las estrellas, la montaña, el viento, etc. Y se dio cuenta que nada de eso podía ser el creador del universo y dijo, debe haber algo más arriba, ¿no? Y todos esos Midrashim nos van a ayudar. Cuando yo estoy contándole a mis niños la historia de Bereshit, por ejemplo, cuando yo estoy contándole la historia de Abraham Avinu, yo voy a llegar a esta sección que me habla de Abraham Avinu y les voy a decir, ¿saben qué? Abraham Avinu, ¿cómo llegó ¿por qué lo llamaron Hashem? ¿Por qué Lech Lecha? ¿Por qué Hashem escogió a Abraham Avinu como la persona que iba a fundar el pueblo judío? Y le vamos a empezar a contestar, bueno, ¿sabes por qué? Porque Abraham Avinu fue el que empezó a cuestionarse de quién era Hashem, etcétera, etcétera. Entonces, la Ashkafá, yo la tengo que saber muy clara para cuando tenga una de estas oportunidades dentro de las muchas oportunidades que vamos a tener con las historias de la Biblia, del Tanaj, de la Biblia hebrea, obviamente. Cuando yo llegue a una de esas historias, yo voy a poder transmitir ese conocimiento que yo tengo de manera muy claro. Voy a poder transmitir ese conocimiento de Ashkafá. Y lo mismo va a ser de Musar. Todo Sefer Bereshit, mencionamos, si no me equivoco, la semana anterior, que es la razón por la que tenemos Sefer Bereshit justo es para aprender de las cualidades de carácter de los patriarcas. En otras palabras, Rashi, el segundo Rashi de la Torah es ¿por qué la Torah comenzó con Bereshit? Y ¿de dónde viene la pregunta? Porque dice Rashi, bueno, debió haber empezado la Torah en Shemot, en el libro de Shemot. ¿Por qué tendría que haber empezado en el libro de Shemot? Porque el libro de Shemot es donde comienzan los preceptos. No tenemos preceptos en el libro de Bereshit, tenemos 3 e incluso hay discusión si debemos de aprenderlos o no de este libro en Bereshit. Hay quien dice no, el Brit Milá, aunque la primera vez que aparece en el contexto de Abraham Avinu, no lo aprendemos ahí, lo aprendemos de Parshat Tazria, que ahí nos dice que una mujer que da luz a los 8 días lo circuncidará. No me voy a meter en este tema, es un tema complejo. Lo que quiero simplemente decir es, Rashi pregunta, oye, esto aquí en Bereshit no tenemos preceptos. ¿Por qué la Torah decidió comenzar con Bereshit? ¿Y qué contesta Rashi contesta lo que contesta. Y lo irrelevante es también saber que todo Sefer Bereshit es mencionado por nuestros sabios como el Sefer HaYashar, el libro de los rectos. ¿Qué significa esto? El libro que nos va a enseñar a tener Derech Eretz, a tener buenos modales, a tener Musar.
Esto es una de las primeras lecciones que tenemos que tener con nuestros niños, es derech eretz, hacer seres humanos que una persona con derech eretz cabe en cualquier lugar, como dice el dicho en español, pero con buenos modales cabe en cualquier lugar y así tiene que ser. Lo primero que tengo que estar enfocado con mis niños pequeños especialmente es a poder darles buenos modales, a darles cualidades positivas. Es en esta edad que van a transmitirlo más de 3 a los 6 años, pero realmente durante toda la todo el tiempo que los niños están bajo mi cargo, no importa la edad que tengan, yo tengo que aprovechar las diferentes historias bíblicas, las diferentes festividades que llegan, las diferentes situaciones que ocurren en el ambiente entre los mismos niños, de discusiones, etcétera. Yo tengo que aprovechar estos momentos para transmitir lecciones de Musar, lecciones de Derech Eretz, que pueda yo enseñar y transmitir cómo se deben comportar, cuál es la manera correcta. Y obviamente para yo poder transmitir esto, primero yo tengo que encarnarlo, yo primero tengo que vivirlo, tengo que realmente tenerlo en mi ser como una segunda naturaleza. Y esto lo que implica, y nuevamente, ¿qué significa esto? En Montessori la manera en la que esto se da, porque Montessori tiene su manera de darlo, que es básicamente ellos enseñan la primera semana de que un niño entra al ambiente, no me preocupo tanto de qué van a aprender ni nada, me preocupo principalmente de que sepan cómo manejarse en un ambiente. En otras palabras, las diferentes actitudes, por ejemplo, cómo es que se camina en el ambiente. Y entonces se demuestra cómo caminamos el ambiente y primero la guía hace y camina en el ambiente. Y entonces de repente corre. ¿Puedo correr? No, no se debe correr. ¿Cómo debo caminar? Ah, camino. Y entonces ahora le pide a uno de los niños que demuestre cómo se camina en el ambiente. ¿Qué es demostrar? Sí, que lo haga, que uno, dos, tres niños demuestren cómo se camina en el ambiente. Y caminen en el ambiente, ¿para qué? Para que se establezca desde los primeros días el orden. Como decía una de las guías Montessori que daba capacitación, es sigue el orden y el orden te seguirá. Si no hay orden, no vas a tener la capacidad de tener una educación, un ambiente educativo solamente viene cuando hay orden. El orden es el prerequisito para que exista la educación. Y entonces se les enseña a los niños al principio cómo acomodar su silla. Cuando sales de tu lugar, la silla se acomoda. Cuando cargas tu silla de una manera específica y la manera en la que cargas los materiales es de esta manera. La manera en la que los transportas, la manera en la que los usas, la manera en la que los vuelves a poner en su lugar cuando los usaste, igual que cuando los encontraste. Y todas estas cosas, igual que los encontraste. Todas estas cosas son lo que se empieza a transmitir en un ambiente Montessori para que los niños tengan esa capacidad. Lo mismo cuando los niños llegan aquí en el ambiente, lo primero que hacen es Netilat Yadayim, porque vamos a hacer la tefila con ellos, entonces les enseñamos a hacer Netilat Yadayim. Y les enseñamos de que se fijen de no mojar la parte o sea, porque muchas veces hacen Netilat Yadayim y mojan todo alrededor. Oye, ¿lo mojaste? ¿Qué hacemos? Lo limpiamos. Oye, ¿y tú encontraste el kelí vacío? No, estaba lleno, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no lo pones a llenar para tu compañero que viene después de ti que ya lo encuentre lleno? Oye, ¿y la toalla estaba aventada cuando tú llegaste? No, estaba bien, estaba bonita acomodada. ¿Y por qué no la dejas tú también así acomodada para tus compañeros que vienen? Y así lo que tratamos de inculcar a los niños desde el principio es, uno, que piensen en los demás, que observen hacia afuera y digan, a ver, hay otras personas, ¿cómo encontré las cosas yo? Yo las encontré limpias. ¿Y por qué las voy a dejar sucias? Al contrario, voy a tratar de dejar las cosas mejor que cuando llegué. Y eso es lo primero que uno trata de transmitirle a los niños, es todos esos temas de educación, donde yo estoy tratando de ver mi ambiente y dejarlo mejor que cuando salí. Y si tiré algo, no es si lo tiré o no lo tiré yo, es vamos a recoger todos, entre todos podemos hacer nuestro ambiente mejor. Y eso es lo primero que una persona tendría que estar haciendo. Y aprovecho para comentar algo. Yo, por ejemplo, tengo un niño, un hijo de 1 año y medio, ¿no? Entonces es impresionante. María Montessori justo decía que los niños, los seres humanos, nacemos con la tendencia al trabajo. Nos gusta trabajar. ¿Qué significa trabajar? Significa
hacer cosas para construirnos, cosas que nos beneficien para nuestra construcción. Entonces, y eso es algo natural en los seres humanos. Y yo lo puedo ver en mi hijo de 1 año y 6 meses, que él le encanta. Él barre excelente, creo que ya les había comentado incluso esto, ¿no? Pero él agarra su escobita que está de su tamaño, porque también, como se acuerdan cuando vimos el ambiente Montessori, todo tiene que estar a su capacidad, a su alcance. Y entonces él, de hecho su cama es literalmente un colchoncito que está directamente al piso, para que él pueda bajarse y pueda subirse y estar en su cama a su propia voluntad, ¿no? Y entonces él tiene su propia escobita y él le gusta, le encanta barrer y barre muy bien, o sea, tiene la técnica de las dos manos porque observa y quiere imitar y todos los niños tienen esas ganas cuando son niños. De hecho agarra una escobetilla también y se pone a tallar cosas en el suelo, etcétera. Y se concentra mucho y puedes tenerlo ahí constantemente. Cuando va al jardinero, le encanta observar lo que hace el jardinero. Y luego cuando limpia la alberca también, entonces él agarra después su escobo así y se pone a hacer la alberca también como si lo estuviera limpiando. ¿Por qué? Porque los niños, lo natural en un niño es eso. Lo natural es que le guste hacer las mismas cosas que hacen. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué mis niños ya cuando crecen ya no hacen lo mismo? Y la pregunta es, ¿les diste la oportunidad de seguir haciendo esas cosas? ¿O le dijiste, no, 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 es peligroso, no lo hagas? ¿O le dijiste, no, 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 me vas a estorbar, lo vas a hacer peor y lo voy a tener que limpiarlo después, no lo hagas? Muchas veces la razón por la que nuestros niños no continúan con ese amor a la Torá, con ese amor hacia el trabajo, hacia hacer los quehaceres, hacer las cosas, muchas veces porque los sobreprotegemos, porque no les permitimos equivocarse, porque nos da flojera esperar a que el niño termine en hacer lo que yo puedo hacer en 2 minutos. A él le va a tomar 10 minutos hacerlo y lo va a hacer mal, yo lo voy a tener que volver a hacer y luego voy a tener que volver a limpiar todo lo que él hizo. Pero, ¿qué creen? Que si no les damos la oportunidad de hacer eso, pues no lo van a querer seguir haciendo. Cuando yo involucro a mis niños en mis labores diarias, ellos mismos se sienten útiles. Les sube la autoestima de saber que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos y van a querer seguir haciéndolas. Cuando los prevenimos de hacer eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ellos no van a querer seguir haciéndolo. Entonces, no te quejes cuando te dices, bueno, pero ¿por qué mi hijo ya de tal edad ya no quiere hacer nada? Bueno, puede ser que a lo mejor tú no le diste la oportunidad de seguir haciéndolo durante toda su vida. Hubo un periodo donde tú le dijiste, no, ya no hagas nada, ¿no? Y tú hacías todo por él. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiende hacia abajo, tiende hacia la flojera, tiende hacia no querer hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y entonces no nos construimos. Entonces, realmente muy importante poder cultivar esto que podemos hacer. Entonces, incluso, o sea, yo en una escuela Montessori tradicional, los niños, pues, desde los 3 años ya empiezan a usar cuchillos. ¿Por qué? Es más, desde que son más chiquitos, desde que entran a comunidad infantil, ya se les da a ellos el permiso de tomar las charolas y todo lo que hay ahí son cosas de vidrio. ¿Para qué? Para que se rompan y ellos digan, ah, mira, se rompió, tengo que trabajar, tengo que usarlo con cuidado. Obviamente todo lo hacen con supervisión y hay un adulto con ellos ayudándolos para que puedan aprender a utilizar el vidrio, aprender a manejar, aprender a cargar una charola de una manera correcta. Y también cuando son niños empiezan a usar un cuchillo con la supervisión de un adulto que lo puedan utilizar bien, pero realmente ellos ya tienen la capacidad de cortar cosas, ¿no? E incluso más pequeños, cuando todavía no se les da un cuchillo, pero se les da una herramienta donde pueden cortar y donde no se cortan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, un material en comunidad infantil, que básicamente es desde que aprenden a caminar hasta los 3 años, existe en Montessori un ambiente que se llama comunidad infantil. Y desde ese momento ya tienen un material que es cortar el pepino, que básicamente tienen que pelar el pepino y cortarlo. Eso es un material Montessori. ¿Para qué? Para desarrollar las habilidades manuales y también para realmente aprender a hacer este tipo de cosas que los hacen independientes. Realmente eso es lo que tendremos que estar buscando lograr en nuestros hijos, es la independencia, como lo hemos dicho antes, aunque ya me estoy yendo un poquito del tema, pero es parte de esto, es parte de Derech Eretz, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños Derech Eretz, que puedan caber en cualquier lugar, que aprendan a comer correctamente, porque también es hoy en día muchas veces nosotros mismos no nos enseñaron eso y tenemos que aprender nosotros a comer, a no tocar la comida con las manos cuando estamos con con el tenedor, etcétera, aprender a tener buenos modales, a que si vamos a una casa de otras personas, nuestros niños sepan no tirar la comida fuera del plato,
Y esto lo pueden hacer, simplemente es cuestión de que haya un papá con paciencia entrenándolos a un lado de ellos, pero la paciencia es muy importante, porque cuando no tenemos paciencia, no queremos, entonces no sabemos enseñar a los niños, nos desesperamos y los oprimimos, y les gritamos, y les decimos, ¿por qué? Porque no tenemos paciencia de que hagan las cosas de manera tranquila, ¿no? Entonces, no saben agarrar el tenedor y queremos, no, es que no se agarra así, y estamos así sobre ellos, y no decir como que, a ver, mira, te voy a ayudar, sé que es difícil, o sea, un niño, es difícil cualquier cosa para un niño, apenas está aprendiendo, entonces, comprender eso, bajarnos a su nivel y decir, sí, hasta agarrar el tenedor bien es difícil, y le vas a tener que repetir chorrocientas veces, ¿no? Muchas veces le vas a tener que repetir lo mismo todo el tiempo, pero la idea es hacerlo con la misma paciencia con la que empezaste a hacerlo. Eso es muy importante, de hacerlo con paciencia, con cariño, con amor, de decirle, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer y tenemos que volver a presentarle. En otras palabras, así como les dije que en Montessori se da la presentación de cómo se camina en el ambiente. ¿Qué significa la presentación? Están los niños frente a mí y les digo, miren, esta es la manera en la que vamos a caminar en el ambiente. Y luego corre. Esa manera es que cuando corres les preguntas, oye, ¿esta es la manera correcta de caminar en el ambiente? No, muy bien. Entonces, hasta para caminar hay que dar la presentación de cómo caminar correctamente. Para agarrar el tenedor, la presentación. Y una presentación involucra varias cosas. Primero es, yo te explico. Segundo es, yo lo hago para que veas cómo se hace. Tercero es, yo te ayudo a hacerlo. La siguiente es, tú lo haces mientras yo estoy contigo y te observo cómo lo haces. Y la última es, tú lo haces solo. Esos son los pasos de una presentación. Nuevamente, primero es te explico. Y lo hago mientras te explico. Después es, te ayudo a hacerlo. Después es, tú lo haces y yo te observo. Y después tú lo haces solo. Esos son los 4 pasos. Nuevamente, te explico mientras yo lo hago. Segundo es, te ayudo a hacerlo. Después es, lo haces y yo te observo. Y después es, tú lo haces solo. Sí, yo no estoy ya presente. Ya lo haces tú solo. Ahora, si el niño no tiene la capacidad de hacerlo, uno puede ser que tenga que volver a presentarlo. O puede ser que todavía no esté listo para esa presentación el niño, ¿no? Entonces, cada cosa a su edad. Y tenemos, el niño cuando empieza a comer va a agarrar el tenedor como quiera. Y lo vamos a incluso a incentivar a que agarre el tenedor como se le pegue la gana, porque al final de cuentas no va a tener la capacidad todavía motora de poder agarrar un tenedor correctamente. Entonces cuando empieza a comer va a agarrarlo como quiere, entonces, pero poco a poco tenemos que darnos cuenta cuando un niño ya está listo para agarrar el tenedor de manera correcta, y entonces empezar a tomarlo. Entonces todo esto puede entrar bajo la categoría de Derech Eretz, y Derech Eretz aplica en todos los ambientes, y es la capacidad que yo tengo que desarrollarla primero como adulto, de ver mi ambiente, de ver uno, el lugar donde entro, ver cómo está, fijarme, la puerta estaba cerrada o estaba abierta, la tengo que dejar yo entonces cerrada o abierta, bueno, como la encontré. Muchas veces no nos fijamos en esas cosas, son detalles que no nos fijamos. ¿La toalla estaba bien o estaba arrugada cuando yo entré? Oye, ¿la voy a dejar arrugada como estaba? No, la voy a dejar mejor que cuando yo entré. La voy a dejar acomodada, bonita, puesta, como me gustaría a mí haberla encontrado. Y en todos los aspectos es lo mismo. Cada cosa que yo hago, eso muchas veces yo para mí por lo menos ha sido primero un cambio en mí mismo. En decir, bueno, a veces hacemos las cosas como los niños la hacen. ¿Cómo a veces los niños hacen las cosas? Ellos la hacen de una manera muy brusca, muy bruta. En otras palabras, como que no se fijan. Sus movimientos son movimientos que no están correctamente definidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se mueven y no se fijan si hay algo y avientan y tiran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer con un niño? Tenemos que empezar a ayudarlo a manejar sus movimientos, a limitar sus movimientos de una manera en que dejen de ser movimientos bruscos, sin fijarse en su ambiente, sin fijarse en lo que hay a su alrededor, y empezar ellos mismos a refinar sus movimientos, la manera en la que agarro algo, que sea con paciencia, que sea con tranquilidad, con calma. Todo eso es Derech Eretz, todo eso es la capacidad que va a tener el niño, y que yo tengo que desarrollarlo primero, de manejar mi ambiente de una manera correcta, de manejarme mi ambiente, de manejarme con mis compañeros de una manera correcta. Esto es Derech Eretz, esto es la capacidad de yo ver a mi prójimo, que existe mi prójimo, y por lo tanto yo voy a dejar las cosas mejor de las que la encontré por mi prójimo, por mi compañero. Es parte de Beahavta Lereja Kamoja, parte de amar a mi prójimo como a mí mismo, donde yo estoy transmitiendo a los demás también en mi apariencia.
a través de cuidar mi apariencia, yo estoy cuidando a los demás. Como decía Hillel, que él decía cuando se iba a bañar, dice, voy a hacer una gran mitzvah. ¿Cuál mitzvah vas a hacer? Le preguntaban, voy a hacer la mitzvah de cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si fuimos creados a B'Tselem Elohim, con una imagen divina, entonces yo tengo que cuidar lo que Hashem me entregó, que es mi cuerpo. Eh, y enseñarles todo ese tipo de cosas, hacerles presentación de cómo debo comer, una presentación de cómo ir, incluso de cómo dejar el baño cuando salimos. Muchas veces pasa con los niños chiquitos que tienen este tema de que no dejan bien el baño, entonces hacer una presentación y vamos todos al baño y decir, a ver, mira, vamos, ¿cómo está el baño? ¿Está limpio o está sucio? Ah, muy bien, está limpio. Entonces, ¿cómo tendríamos que dejarlo cuando salimos? Ah, está limpio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Mira, puede llegar a pasar que tú lo ensucias, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Agarrar un papel y limpiarlo, etcétera. Entonces, literalmente tenemos que hacer una presentación para cada cosa. Una presentación donde yo les enseño a los niños, ¿sabes qué? Algo que para mí puede ser obvio, para ellos no tiene que ser obvio. Algo que para mí es obvio que se ve mal, para ellos no tiene que ser obvio que se ve mal. Entonces yo tengo que enseñarles poco a poco este tipo de derejeres, este tipo de comportamientos correctos que una persona tiene que tener para encajar en la sociedad. Y no solamente encajar en la sociedad, sino para representar ese amor que yo tengo por las demás personas a través de un comportamiento adecuado que va a ser bien visto y bien recibido por las demás personas. Esto es derech eretz, esto es musar, abarca muchas cosas abarca todo esto. Y bueno, para cerrar este círculo, entonces todo esto de Ashkafá, cosmovisión, y derech eretz, musar, son cosas que yo primero como adulto, como maestro, como guía, como moré, como morá, tengo que tener claridad en ellos, yo mismo, y tengo que irlo transmitiendo a los niños, no como una clase, hoy vamos a dar una clase de Derech Eretz, no, tiene que ser a través de la vida diaria. Por eso en Montessori se les llama presentaciones. Las presentaciones son relativamente cortas. Es donde yo sé que no tengo la capacidad, los niños no tienen la capacidad de mantener su atención por mucho tiempo a lo que yo les voy a enseñar. Por lo tanto, tomando eso en cuenta, voy a tener presentaciones cortas, presentaciones con imágenes, con material. En Montessori se tienen lo que son las tarjetitas de las presentaciones, donde son cosas que ellos se las presento ahorita, pero después ellos las pueden agarrar para irlas leyendo, en lugar, digamos, de un libro de texto, ¿no? Entonces, de esa manera, los niños les doy una presentación hablada, con temas, cosas visuales y que después ellos pueden tomarlas para repasarlas en su tiempo libre o en su tiempo de trabajo más bien. Y eso es una presentación en Montessori. La capacidad que yo tengo de, durante ciertos momentos, los agarro para, por ejemplo, digamos que hubo un altercado en el tiempo libre, en el receso. Y hubo niños que se hablaron feo, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer después de que les ayudamos a esos dos niños a resolver sus problemas, hacemos un círculo entre todos y volvemos a recordar cuál es la manera en la que nos tratamos en el ambiente, ¿no? Cuál es la manera, qué es lo que la Torah nos dice, qué mitzvot están involucradas en cuestión de tratarnos correctamente. Y vemos todo eso con los niños y después continuamos con nuestras actividades. Y si voy a hablar de la parashá, puedo aprovechar para hablar de ciertas mitzvot que hablan acerca de amar al prójimo, que hablan acerca de tratar bien a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, musar y ashkafá no son cosas que yo voy a tener una clase por sí mismas, sino que más bien son temas en las que yo voy a estar metiendo dentro de mi vida diaria. Voy a estar introduciendo lecciones de ashkafá y de derech eretz en las diferentes lecciones que yo tengo con mis niños de diferentes cosas, como por ejemplo la parashat de la semana, algún altercado que hubo en la escuela, alguna festividad que se acerca, etcétera, etcétera. Eso es Derech Eretz, Ashkafá, Cosmovisión. Las otras secciones que tenemos del contexto, obviamente es el hebreo, y bueno, de aquí algo que no he mencionado, pero obviamente nosotros mismos, nosotros los morim, las guías, tenemos primero que tener un hebreo correcto, una buena pronunciación, fijarme mucho en este tema. Los niños, como ya lo hemos hablado, van a absorber lo que yo les enseñe. Si yo pronuncio de una manera incorrecta, los niños van a aprender esa pronunciación y después les va a costar más trabajo cambiar esa pronunciación. Especialmente los que trabajan con niños más pequeños, recuerden que de los 0 a los 6 años
tenemos un periodo, lo que María Montessori llama periodos sensibles. En otras palabras, son periodos en los que tiene más, donde hay cierta cosa que los niños están más sensibles sobre ello y por lo tanto lo absorben más. Por ejemplo, el tema del lenguaje. De los 0 a los 6 años hay un periodo sensible del lenguaje donde ellos van a absorber el lenguaje que se hable a su alrededor. Y entonces, si yo no pronuncio ni siquiera bien el español, ellos van a aprender ese español. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, como en algunos países, a no pronunciar las letras finales de las palabras, entonces mis hijos van a aprender a pronunciar de esa manera y no van a desarrollar la capacidad de pronunciar correctamente las palabras finales. Incluso si yo les diga, sí, tienes que pronunciarlas, no va a servir de nada la lección que yo les diga si yo mismo no las estoy aplicando. Y lo mismo pasa con la pronunciación. Si yo, por ejemplo, en hebreo, un error muy común entre los hispanohablantes es cambiar la mem sofit por una nun. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, Hashem, decimos Hashem con N. Entonces, si yo tengo ese error de pronunciación, mis niños van a adquirir ese error de pronunciación y después les va a costar muchísimo trabajo cambiarlo. Otro error, por ejemplo, puede ser cuando está la estructura de una shuruk, que suena como U, y una bet, que suena como V. Entonces, por ejemplo, ub shochbeja. Entonces, mucha gente en lugar de pronunciar ub shochbeja pronuncia ud, como una D. Entonces, esos son errores muy comunes en los hispanohablantes y tenemos que percatarnos, saber que existen estos errores y que yo mismo puedo tener estos errores y tengo que escucharme y tengo que grabarme y tengo que ver si estoy preguntarle a alguien que sabe distinguir correctamente la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia? Y deben saber, no porque alguien sea rabino significa que sabe pronunciación. Hay rabinos que no saben pronunciar correctamente, simplemente porque no es algo que le pusieron atención y pueden ser grandes jajamim, y les vas a preguntar, oye, ¿es importante la pronunciación? Te decir que no. ¿Por qué te van a decir que no? Pues porque ellos mismos no le pusieron atención. Entonces, ir con una persona que sí le ponga atención a la pronunciación y preguntar, como por ejemplo a Rav Meir Mazuz, Alav Shalom, falleció apenas hace poquito, era uno de los pocos rabbanim sefaradim que trataban de ponerle todavía mucho énfasis a la pronunciación correcta y tradicional, como era originalmente, casi todos los sefaradim pronunciaban. Hasta hoy en día se ha empezado a perder un poquito eso, en donde las yeshivot, ya muchos yeshivot ya ni siquiera enseñan la pronunciación correcta, ya no enseñan a pronunciar la ayin, la het, la fadi, etcétera, y donde obviamente va a ser difícil que a lo mejor muchos de nosotros a una edad avanzada logremos desarrollar una pronunciación correcta, pero tenemos que por lo menos saber, ser conscientes de cuáles son nuestros puntos débiles y tratar de hacer cosas para saltar esos puntos débiles, que puede ser, por ejemplo, un niño que sí le sale la pronunciación, decir, a ver, tú pronúncialo y que los demás lo repitan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas puede funcionar para ayudarnos a nuestras propias debilidades, poder que los niños no adquieran esas debilidades, ser conscientes de mis debilidades, por ejemplo, la pronunciación, y poder conseguir audios o elementos que puedan ayudar a los niños a desarrollar esa pronunciación correcta. Ok, eso es en cuestión del hebreo, donde yo tengo que ponerle mucho énfasis a aprender hebreo correctamente, aprender hebreo lo mejor pronunciado posible para darles las herramientas. Es mejor yo darles, por ejemplo, puede ser que yo le doy al niño las herramientas de pronunciación y él al final decide no utilizarlas. Bueno, mejor que tenga las herramientas para pronunciar correctamente la fadi o la het original, a que no las tenga. Y ya si después decide pronunciar como el estilo israelí, donde no pronuncian la het ni la fadi, entonces no pasa nada. Ya al final de cuentas se tienen las herramientas para hacerlo, y no al contrario. Entonces eso es con respecto al hebreo, tratar de buscar alcanzar la pronunciación original lo más cercana posible, sino a través de mí, a través de medios que pueda yo hacerles a mis hijos escuchar ese hebreo. Y no necesariamente ponerles videos, no sirve mucho el video para los niños, porque a pesar de que con los adultos sí existe un concepto de que yo cuando veo a una persona pronunciar, absorbo los músculos que él está llevando. Con los niños no funciona tanto así. Los niños no saben distinguir bien los rostros de los aparatos digitales. Entonces realmente no es como que adquieras mucha más ventaja
por tenerlos viendo videos de gente que pronuncia bien. No, no necesariamente. Puede ser que funcione tantito y así, pero no, no es algo que tendrías que ponerle mucho énfasis. Simplemente que escuchen cosas, escuchen canciones de un hebreo correcto, etcétera, cosas por el estilo. Y por último, bueno, y que realmente eso ya lo vimos, que es el Tanaj, y que los niños vayan conociendo las historias del Tanaj poco a poco, que yo les vaya contando las historias conforme van apareciendo en la parashá, o en alguna festividad, o cosas por el estilo, yo les voy a ir contando las historias del Tanaj, no solamente de la Torá, sino de todo el Tanaj. Pues, como se acuerdan, vimos en una clase anterior la estructura del Tanaj, que son cosas que todos nosotros tendríamos que estar tratando de dedicarle tiempo a estudiar este tipo de cosas, por lo menos de vez en cuando, por lo menos tener una idea general, escuchar shiurim de Ashkafá, de Musar, estudiar hebreo todos los días, eso sí, Tanaj, leer el Tanaj poco a poco. Eso es lo que una persona tendría que estar enfocándose en su estudio como moré, como morá, incluso como judío. Tendría que ser así, que todo judío tendría que estar enfocando su estudio en conocer estas cosas muy, muy claras. Y más hoy en día, dos cosas les tendría que decir. Por un lado, hay mucha gente que no le pone mucha énfasis a la shkafá, a la cosmovisión, a los 13 principios de fe, asumiendo que es algo que los niños ya lo van a saber. Y les voy a decir que creo que no, hoy en día más que nunca necesitamos tener claridad de estos conceptos, porque la juventud de hoy en día más aún tienen preguntas que no se conforman con respuestas simples. Estamos viendo un cambio en donde los niños, los adolescentes necesitan respuestas reales a las preguntas. Oye, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Cómo sé que la Torah realmente fue entregada por Dios? ¿Cómo sé que la profecía realmente existe? ¿Por qué sufre el bueno y el malvado prospera? Todas esas son preguntas que, como dijimos la clase anterior, por lo menos tendríamos que tener la capacidad de decirle a los niños, existen respuestas, respuestas muy inteligentes por sabios muy grandes. Entonces yo te puedo dar una o dos, pero que sepas que si no te satisfacen estas respuestas, puedes buscar dentro de la gama tan grande que existe en nuestra biblioteca judía, donde no hay absolutamente ningún asunto que no sea tratado por nuestros sabios y en la Torá. La Torá siempre habla de todos los temas económicos, los temas sociales, los temas políticos. La Torá habla de todo. Es uno de los pocos o únicos sistemas que tienen una respuesta interesante para cada una de las preguntas. Entonces, que sepamos eso, sepamos contestarle eso a nuestros niños, sepamos decirles, mira, yo no tengo una respuesta actualmente para esto, pero sé que puedes buscarlo aquí o acá, o te voy a investigar dónde puedes buscar la respuesta, o voy a investigar la respuesta yo mismo. Pero solo te digo esto, que siempre hay respuesta para todas las preguntas. Es lo que tendríamos que tener la capacidad de contestar a nuestros niños acerca de todas las preguntas que existen, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora tantito a estas tres categorías para explicarles yo que estas tres categorías son tres categorías y no solamente son tres textos. Que uno puede decir, bueno, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un texto, sí, también es un texto, pero también aquí vamos a hablar de una categoría, al igual que la Mishnah, al igual que el Mikra. Y vamos a explicar primero qué es el texto y después vamos a explicar la categoría. Mikra, ya entendemos todos que Mikra es el Tanaj. Ya lo hemos visto antes y si no se acuerdan lo volvemos a aclarar. Mikra es el Tanaj, son las escrituras. Estamos hablando del Humash, por un lado, los 5 libros de la Torá. Por otro lado, estamos hablando de los libros de los profetas y de los escritos. Por ejemplo, Yehoshua, Shofetim, Shemuel, Melahim, etc. O Eshayahu, Yehezkel, o los 12 profetas, Osea, Amos, Haggai, etc. Esos son Mikra. Mikra es los 24 libros del Tanaj. Los Teilim, Mishle, Kohelet, todos estos libros que una persona tendría que leer todo el Tanaj para conocer la estructura del Tanaj. Saber cómo funciona el Tanaj, saber las épocas en las que abarca el Tanaj, etcétera. Una persona tendría que leer el Tanaj para saber dónde estamos, o por lo menos de inicio leer los resúmenes que vienen al principio de cada libro del Tanaj, para saber más o menos cuál es la idea general del Tanaj. Por otro lado está la Mishnah. La Mishnah es por un lado es un texto que fue escrito hace 1800 años aproximadamente, en el año 200 de la era común. Fue compilado por Rabbi Yehuda Hanasí.
La palabra Mishnah viene de la palabra shoné, que significa repetir. Y la Mishnah es un compendio de la Torah oral. La Mishnah es un compendio de la Torah oral. La Torah fue entregada, como sabemos, la Torah, el Hamishah Humshe Torah, la Torah Shebichtav y también la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Dentro de la Torah escrita encontramos 613 preceptos. Y cada uno de los 613 preceptos tiene una explicación de cómo cumplir los 613 preceptos. Por ejemplo, tenemos la mitzvah en la Torah, como hemos dicho, el ejemplo de decir el Kriyat Shema 2 veces por día. Como está escrito, B'dibarta bam, y más adelante dice, Ubshochbecha ubkumeja. Y hablarás de ellos cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿no? Entonces, ese es el pasuk. Ese versículo me habla de un precepto de la Torah, de decir el Shema 2 veces por día. Ok, ¿qué significa eso? Y preguntamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Oye, ¿qué significa? Si me quedé dormido en una siesta, no dije el Shema antes de dormir, ¿me estoy transgrediendo? No. Tenemos la Torah oral que nos dice, no es cuando tú te duermes o cuando tú te despiertas, es cuando la gente suele despertarse y cuando la gente suele levantarse. ¿Qué pasa si tú trabajas en el día, en la noche, ¿no? Duermes en el día y trabajas en la noche. Bueno, no importa, el horario para ti es el mismo que para todas las personas. ¿Por qué? Porque no nos vamos de acuerdo a lo que tú personalmente haces. Si nos vamos, nos dice la Torah oral, el Shema se tiene que decir cuando la gente en general suele levantarse y cuando la gente en general suele levantarse. Entonces, esto solo es un ejemplo de qué, de cómo funciona la Torah oral. Tenemos un precepto este precepto lo aprendemos de un versículo de la Torah. ¿Y cómo sabemos los detalles de cómo cumplir este precepto? A través de la Torah oral. Oye, ¿dónde encontramos la Torah oral hoy en día? Hoy en día la Torah oral, la principal fuente de la Torah oral es la Mishnah. La Mishnah es un compendio, como ya dijimos, de la Torah oral. Que antes la Torah era solamente oral, se repetía de generación en generación, se memorizaba y se transmitía de generación en generación. Sin embargo, entonces, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la Torah oral? ¿Qué es la Mishnah? Podríamos ponerlo simplemente como una explicación de los 613 preceptos. Entonces, la Mishnah no solamente es un compendio de la Torah oral, pero ¿qué es la Torah oral? Es una explicación de los 613 preceptos. Entonces, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah es una explicación de los 613 preceptos. ¿Ok? Suena complicado por todo lo que dije antes, pero déjense en eso lo último que dije. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es un texto que fue escrito para que la Torah oral no se perdiera, que es una explicación de los 613 preceptos. Y tenemos otros textos de la Torah oral que no vamos a ver ahorita, pero que son estos que están aquí, que es el Midrash Haggadah, el Midrash Halajá, la Tosefta y las Baraitot. No las vamos a explicar ahorita, simplemente que sepan que son textos también que son parte de la Torah oral. Ahora, la Gemara o el Talmud, ¿qué es la Gemara o el Talmud? Es una explicación a la Mishnah. El Talmud es en hebreo, Gemara es Talmud es en hebreo, Gemara es en arameo. ¿Por qué? Porque el Talmud está escrito, de hecho, en arameo. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es una explicación de la Mishnah. Entonces, y ahorita van a entender por qué estoy explicando todo esto. Uno, es básico, es información básica que también es importante que la sepan, pero hay un propósito por el cual estoy explicando todo esto que tiene que ver con la educación de los niños. No es que vamos a estudiar Mishnah, no es que vamos a estudiar Talmud, aunque también la idea es que después los niños lleguen a estudiar esos textos, pero no es mi intención ahorita, mi intención simplemente es explicarles la categoría de estos textos. Mishnah, Gemara o Talmud. Entonces, con todo esto es donde podemos llegar a la Halajá. ¿Cómo sabemos hoy en día los diferentes libros de Halajá? Entonces, tú agarras, por ejemplo, un libro de Lashon Hara, ¿no? Un libro de Lashon Hara, ¿en qué va a estar basado este libro de Lashon Hara? Va a estar basado en el pasuk de la Torá, que, si no me equivoco, es algo así como... No no te andará chismoseando. ¿Mandé? No andará chismoseando entre tu pueblo. Sí, pero ¿cómo es en hebreo? Lo te le jura Gil, Beameja, ¿no? Beamiteja. Lotel Furragil, Alter Furragil, más casi. Sí, algo así, ¿no? Lo te le jura Gil, Beamiteja, algo así como que no andarás de chismes entre tu pueblo, ¿no? Entonces, este es el pasuk, este es el versículo de la Torah. Y de este pasuk de la Torah
vamos a tener información tenemos un precepto. Uno de los 613 preceptos de la Torá es no andar de chismosos. Así como tenemos un precepto de no comer carne de puerco, también tenemos un precepto de no decir chismes de ninguna persona, no decir lashon hara, ¿no? ¿Correcto? Entonces después tenemos, posiblemente en la Mishnah vamos a encontrar también información que nos va a ampliar este precepto, y en la Gemara vamos a tener mucha información que nos va a ampliar de este precepto. Y después, ¿qué hicieron muchos rabinos? Agarraron todos estos textos y llegaron a la conclusión básica y te escribieron un libro completo de la Lashon Hara, ¿no? Entonces, así es como se desarrolla la halajá, la Torá, la Torá. Y aunque obviamente la misión de todos los judíos, de todo Yehudí, de todo hombre, principalmente judío, es poder alcanzar a entender la halajá de estos textos, de la Mishnah y luego de la Gemara y luego los libros de halajá, sin embargo, estos también son una categoría. No solamente es un texto, sino también hay una categoría. ¿Qué es la Mishnah? En su esencia, son leyes básicas de comportamiento, son alajot, son leyes. ¿Y qué es el Talmud? Es la explicación de estas leyes, la explicación a profundidad. La Mishnah no hay discusión, no hay debates, o sea, sí hay, pero no a gran escala. Es básicamente leyes simples de cómo se tiene que llevar a cabo los preceptos de la Torah. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es agarrar estas leyes básicas y confrontarlas. Y decir, a ver, espérate, esto parece una contradicción. O hacer preguntas. Oye, ¿por qué utiliza este lenguaje? Entonces, el Talmud, ¿qué es? Es un estilo de estudio a profundidad. Me interesa entender las cosas a profundidad. ¿Ok? Entonces, tenemos tres categorías: Mikra, Mishnah y Talmud. Mikra es el texto del Tanaj. Mishnah es leyes básicas, halajá básica, sin discusión, sin confrontaciones. Solamente halajot básicas, sin entender mucho, sin entender de dónde vino la ley, sin entender por qué se dijo esto. Nada más la halajá básica. Talmud, ¿qué es? El Talmud es la profundización de la halajá. Entender a profundidad qué es la halajá. Y esto es lo que tendríamos que estar haciendo con nuestros niños en sus diferentes edades. No solamente el texto, sino ahorita voy a compartirles aquí, regresar a la Mishnah que habíamos visto antes. Esta es nuestro mapa de estudio con los niños, ¿se acuerdan? Y lo que dice aquí es que a los 5 años tendrían que estar empezando a estudiar el Mikra, que el Mikra es el Tanaj, las historias, el texto, leer, traducir, sacar las mitzvot del texto, eso es lo que habíamos dicho. Y otro tenemos la Mishnah, que la Mishnah también puede ser las halajot básicas, que el niño aprenda de una manera básica cuál es la manera en la que tiene que vivir su vida. Y a los 15 años ya tendría que estar empezando a profundizar en esas halajot que él aprendió cuando era más niño. Entonces, no lo veamos como estos textos que ahorita explicamos, veamos como categorías, 3 categorías de estudio, donde yo a mi niño de 5 años, de los 5 a los 10 años, no tiene una capacidad tan grande de comprender la profundidad detrás de las cosas. Todavía no tiene esa capacidad un niño de 5 a 10 años, o de 6, 7 años hasta los 10 años. Todavía no tiene esa capacidad de comprender muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le voy a enseñar? Le voy a enseñar historias. El Tanaj, ¿qué es el Tanaj? El Tanaj son historias. Y dentro de estas historias vamos a aprender preceptos de la Torá. Entonces, esa es la primera categoría, de los 5, 6, 7 años a los 10 años, en esta edad que tiene que estar aprendiendo historias, y dentro de esas historias estar aprendiendo los preceptos de la Torá. Después, a los 10 años, ahora sí puedo empezar a enseñarle ya más a entender las halajot,
Las leyes, un poco más, entender ya más estructura en su mente, ya puede haber más estructura. Entonces le voy a dar una estructura de leyes básicas, sin mucha discusión, sin mucha profundidad, simplemente esta es la ley, ¿no? Hacemos así en el Kriyat Shema, tenemos que hacer así, 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 y después a los 15 años ya existe la necesidad de profundizar. A los 10 años le puedes decir a un niño, memorízate esto y se va a divertir mientras lo hace. A los 15 años ya no se divierte tanto. A los 15 años quiere entender por qué pasan las cosas. A los 15 años necesita, y hay estudios muy interesantes al respecto, donde cuando un niño tiene lo que los científicos le llaman un pensamiento trascendental, en otras palabras, ya empieza a hacerse preguntas más profundas. Un niño que tiene esto, su cerebro crece de una manera mucho más significativa que un niño que no lo tiene. Entonces, ¿qué significa el Talmud? Por un lado, sí, puede ser el libro del Talmud, pero por otro lado puede ser darle profundidad a las cosas que ya aprendió antes, a las cosas que aprendió a los 10 años, a las cosas que aprendió a los 6 años, a todo eso que aprendió en un inicio, cuando era un niño chiquito, que todavía no tenía mucha capacidad, a los 15 años ya tiene que poder tener la capacidad de meterle más fondo, de meterle más entendimiento, más profundidad a lo que ya aprendió de memoria, a lo que ya memorizó, a lo que ya tiene claridad en su estructura. Entonces, esto es lo que la Mishnah nos está diciendo. La Mishnah nos está enseñando tres categorías, tres estados cognitivos de la mente. El primer estado cognitivo es de los 0 a los 6 años, de los 3 a los 6 años, donde en esta edad tiene que aprender el lenguaje, tiene que absorber aquello que solamente es a través de la vivencia. ¿Por qué? Porque su mente todavía no tiene la capacidad de entender conocimientos muy concretos. Solamente tiene la capacidad de absorber aquello que aprende, aquello que vive mientras lo aprende. Si no, si nada más le estoy transmitiendo información, no le estoy transmitiendo nada, porque el niño no tiene la capacidad cognitiva antes de los 6 años de memorizar temas, o sea, lo puede hacer, pero a través de una repetición constante, 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 de vivirlo constantemente, hasta los 6 años. A los 6 años empieza a desarrollar su memoria empírica y también su capacidad de razonar un poco más allá. Y uno que trabaja con niños va a ser muy claro para él, hay un momento que los niños despiertan. Cuando son más niños están en su mundo y no tienen mucha capacidad cognitiva y de repente, casi de un día para el otro, despiertan y ya están más activos y ya están más preguntando o ya tienen otra capacidad cognitiva a los 6 años. Y es lo que nos está diciendo aquí, a los 6 años, entonces ya le empiezas, ahora que empiece a leer el Humash y que empiece a traducir el Humash y que empiece a entender lo que está leyendo. Antes de los 6 años todavía no tiene esa capacidad y todavía a los 6 años apenas lo empieza a desarrollar. ¿Qué significa? Que puedes tardarte los primeros, de los 6 a los 8 años, va a estar a lo mejor todavía aprendiendo a leer bien, aprendiendo a entender bien, y puede ser que no pases más de 2 capítulos de todo el Tanaj. Pero ya después, pero llega también un punto que otra vez hace un cambio su mente y empieza a absorber las cosas de manera más rápida, ya puede ir leyendo de una manera más rápida, y entonces ya puede ir aprendiendo cosas con una estructura más grande hasta que llega a los 15 años, donde a los 15 años ya todo esto le va a aburrir y ya va a necesitar tener más profundidad a las cosas que está haciendo. Va a necesitar entender por qué. Oye, pero ¿por qué? Oye, pero ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hace de esta manera? Y tú tienes que tener la capacidad en esta edad de poder darle respuestas satisfactorias o por lo menos decirle dónde puede buscarlas. Entonces, digo, esta fue a lo mejor un poco ya más complicado, esto último que mencionamos, pero simplemente como que con lo que se deben de quedar es a lo mejor con la idea de que estamos en la edad, en diferentes edades cognitivas de la mente del niño y en cada edad tenemos que darle una respuesta de acuerdo a su necesidad cognitiva. Entonces, y tenemos que entender las limitaciones que tiene cada estado cognitivo. Después vamos a entrar un poquito más a hablar de estos estados cognitivos de la mente a través de la información que tenemos hoy en día, tanto del método Montessori como de la neurociencia que tenemos actualmente.
de entender cómo funciona el cerebro ya en esas etapas. Entonces, Bezrat Hashem, continuamos la siguiente clase. Hasta aquí hay preguntas. Adelante. Gracias, More. More, una preguntita, en relación a cómo deben estudiar las niñas, o sea, en todos estos temas que usted ha mencionado, ¿se les enseña igual o cómo es? Sí, realmente o sea, si vemos como textos, entonces va a haber diferencia entre los textos. Digamos que hasta los 10 años el estudio tendría que ser el mismo. Hasta los 10 años tendría que ser bastante similar el estudio de Torah. A lo mejor va a haber una pequeña diferencia donde al niño yo le voy a estar como que invitando a que aprenda a leer la Torah también desde el Sefer Torah, en otras palabras, sin ta'amea mikra. Luego lo explico un poco más a profundidad todos estos conceptos que a lo mejor para muchos va a ser conceptos nuevos, pero va a llegar un punto donde a las niñas a lo mejor simplemente mi énfasis va a ser en que ellos aprendan a leer. Perdón, las niñas tienen que saber también leer, traducir, entender, explicar, incluso saber muchos de los preceptos que vienen de la Torá. El niño, además de eso, el niño varón también tendría que estar aprendiendo a leer el texto sin nekudot, sin vocales, porque como si lo leyera directamente del Sefer Torah. Después de esto, las niñas ya no seguirían a estudiar Mishnah como lo hacen los niños, ni Talmud como lo hacen los niños, pero sí la misma categoría. Entonces, ¿se acuerdan? Porque dijimos, esto no solamente son textos, sino que también son categorías. Entonces, no va a estudiar a lo mejor la niña el texto mismo de la Mishnah, pero sí va a estar estudiando Alajá. Y después, a los 15 años, a lo mejor no va a estar estudiando Talmud, pero sí va a estar estudiando la profundidad que hay detrás de las alajot. Entonces, digamos, la categoría por sí misma también la va a estar aplicando la niña, pero de una manera diferente que los niños lo estarían haciendo. Después igual podemos profundizar un poquito más en este tema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Bezrat Hashem. Nos vemos el siguiente domingo. Que tengan todos una excelente semana. Shabbat tov. Shana Tova. More, muchas